Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes, principio de semana para nosotros, donde habitualmente intentamos explicar todo lo que va a suceder y hoy pues nos va a tocar explicar todo lo que va a suceder y todo lo que ha sucedido, porque hoy es de esos días complejos donde les aseguro que hemos tenido muchas dudas de cómo enfocar incluso la información, el análisis, porque ha sido un día de una intensidad seguramente como día político, el mayor desde el inicio, y miren que han pasado cosas de este canal. Ayer recordarán que creo que fuimos el primer medio, díganlo así si quieren, donde utilizamos una palabra muy concreta para referirnos al presidente del gobierno. Y nos referíamos y argumentamos después que se estaba ya, había pasado el límite para convertirse en un asesino por las decisiones que había tomado, que eran claramente manifiestas de lo que deseaba, aparte de abandonar a los valencianos, es que le importaba un huevo que murieran, el retraso, etcétera, etcétera. Esa palabra, por cierto, se ha escuchado mucho hoy en los incidentes que ha habido y nosotros hemos añadido hoy otra palabra, que es la palabra detención. Está claro que un asesino peligroso como el señor Sánchez lo único que puede hacer es seguir organizando esa organización criminal que se llama PSOE para intentar mantenerse en el cargo. Y hoy se ha encontrado en una situación donde el liderazgo de la Casa Real ante la cobardía de Sánchez, y seamos sinceros, casi nadie ha pensado quién cojones era Mazón. Vamos a hablar de ese tema en primer lugar. Luego hablaremos de quién ha intentado luego construir el relato. Y está claro que luego de su huida cobarde, miserable, del presidente asesino Sánchez, del Pol Pot de España, el señor Sánchez, pues ha buscado rápidamente intentar justificarse como diciendo, yo no me he ido, me he retirado por seguridad. Fíjense que ha habido situaciones curiosas, pero ha buscado al culpable, ha tardado poco sus medios prostituidos, en este caso el diario.es, decir, que ha sido la ultraderecha, porque han entrado en un chat con sus hackers y todas estas coñas, vamos a decirlo así de claro. Luego ha hecho unas declaraciones donde ha citado que eran absolutamente marginales aquellos que dice que le han atacado y le han destrozado el coche, un coche blindado, que como se ha comentado, se hace extraño que en los vídeos que hay vídeos de la salida no tiene ningún vidrio roto y luego aparece con todos los vidrios rotos. En fin, casualidad. Ya saben que en estos temas a nosotros a veces nos gusta hacer hincapié en estos detalles sórdidos, vamos a decirlo así de claro. Parece que se construye un relato de que ha sido un asalto a la personalidad del presidente Sánchez, que además ha dado órdenes a través del académico, al que hacen cierto caso, a los ministros para que vayan con todo. Han saltado planas, ha saltado puente, han saltado todos con el mismo argumentario. Y cuando alguien necesita justificarse tanto, es que sabe que ha vuelto a cometer un error. Un error donde, según fuentes internas de la Moncloa, y esto vamos a decir que la fuente no es nuestra, pero es la fuente de un medio, de un periodista que miren, que nosotros personalmente no le tenemos ninguna estima, vamos a decirlo así de claro, pero que tiene cierto acceso a información, entre otras porque fue director de la agencia EFE, que creemos bastante interesante. Hablamos del señor Fernando Garea, que ha dicho de que la Moncloa no quería ir a Paiporta y que prácticamente el rey les obligó a ir y obviamente no podían negarse. Allí ha pasado lo que vamos a explicar. El rey sí que habló con la gente. Sánchez huyó. Además, como represalia, no avanzará el Consejo de Ministros para evitar que las ayudas lleguen antes, lo cual le confiere ese dogma de asesino casi en serie, vamos a decirlo así de claro. Aprovechó para que sus medios, hemos dicho el tema de escolar, hable de ultraderecha en un pueblo donde curiosamente había ganado el PSOE fácilmente, la Chinchaurrondo, pues diciendo que todo eran protestas contra los reyes, también la cadena SER, demostrando que son medios totalmente prostituidos,
Y ese liderazgo que decimos de la Casa Real no está exento, creemos, de errores. Porque aquí hay que decirlo todo. La decisión del rey de cuando Sánchez se retira de seguir hacia adelante es una decisión loable. Incluso algunos de los escoltas de la reina habrán visto que ha estado sangrando, nada grave, también les podemos confirmar. Uno de los bolas de fango, digamos, le ha impactado en la frente. Pero errores de la Casa Real que, fruto seguramente de la tensión del momento, no han sabido analizar bien. Y aquí, miren, es importante, lo hemos dicho en alguna ocasión, si la Casa Real quiere permanecer, quiere seguir siendo el adalid de la democracia, ha de tener movimientos ágiles. Ha sido ágil la decisión del rey, obviamente, y fíjense el detalle, de mantenerse en la carretera, en las calles, cuando se ha ido Sánchez, porque ha sido una decisión personal del monarca. Luego la han introducido en el coche para ir a la segunda localidad, Táchiva, y allí no es una decisión suya, le han indicado que no fuera a Chiva. Error grave de la Casa Real, porque lo que debería haber hecho la Casa Real, que aún está a tiempo de rectificar, es haber ido obviamente a Chiva, porque si hubiera ido el rey solo, verían que no hay insultos ni gritos de asesino. La Casa Real está a tiempo porque hoy a uno de los momentos álgidos de las discusiones ha dicho que ¿qué tengo? ¿Que quedarme en Madrid y no venir? Lo que debe hacer el rey es coger plaza en Valencia y plantarse mañana con unas palas en Chiva. Y recuerden que ayer les dijimos la diferencia de ir de uniforme a no ir de uniforme. Hoy, curiosamente, no ha ido de uniforme. Algunos pensamos que es una diferencia importante, porque en el momento que pones el uniforme, te atribuyes un mando, comunicas un mando general, que es el que en el momento de liderazgo hay que atribuir. Y ese era el momento. Y mañana, aunque sea una visita privada, porque es algo que hemos dicho muchas veces, el rey está rendido, digamos, a las instrucciones del presidente Sánchez, como es normal en una monarquía parlamentaria, pero el rey puede irse a comer donde le dé la gana. Y puede irse, obviamente, si le da la gana, a sacar barro. La reina que la acompañe. Y esos son los detalles que construyen el liderazgo. Luego, ha dicho una cosa en esa manifestación, esa reunión del Consejo Asesor que ha habido, dice que el Estado ha funcionado. No, Majestad, el Estado no ha funcionado. Por eso la gente está cabreada, porque la gente la habéis dejado tirada. Cierto que desde el primer momento usted envió a la Guardia Real, pero cierto de que la gente quiere más. La gente quiere, obviamente, ser como eran hace una semana. Y está claro que por decisiones políticas del presidente Sánchez no es así, ni va a ser así durante semanas y meses. Porque está claro que arreglar lo que ha sucedido, por cierto, nadie se piense que será mañana ni pasado mañana. El detalle de la red de cercanías, han desaparecido más de 50 kilómetros de los, creo que eran 80, que existen. Imagínense, por ejemplo, aquellos que están en Cataluña, que si aquí se estropea una catenaria de 1 kilómetro y se tarda un mes en arreglarlo, imagínense construir toda una red de cercanías en Valencia. Reconstruir autopistas, los negocios que obviamente han cerrado, conocemos alguno, que jamás volverán a abrir. Es el caos total, es la destrucción en ese territorio y es obviamente una situación que a pesar de lo que intenten ahora vender los ministros, no se reconstruye, porque hay 3 fases. La primera es la de la salvación, la del momento de aportar todos los medios para intentar que no aumenten las muertes. Luego viene la de
los suministros, mantenimiento, todo eso que hemos explicado. Y hay una fase, que es la de reconstruir, la de intentar que todo vuelva a la normalidad. Y se imaginarán que en una zona que prácticamente es como si hubiera habido una explosión atómica, eso no se va a hacer en un día ni en 10 minutos. El escenario es dantesco, mucho peor, y les aseguro de lo que muchos pueden creer, y piensen únicamente en que ustedes, los que no están en la zona, de golpe se han quedado sin nada. Ya no hablamos de negocios, que también, ya no hablamos de seres queridos, que también, sino sin cosas básicas, como poder bajar al supermercado a comprar, poder moverse en coche, o poder incluso caminar por las calles de su ciudad. Es inaudito que a estas alturas siga habiendo toneladas de coches montados unos sobre otros y que nadie todavía los haya retirado. Obviamente ha habido errores de la Casa Real y hay que comentarlos. 48 más, se amplía la restricción de movilidad. Ya hemos dicho que eso en principio no debe hacerse, es inconstitucional, en fin, pero aquí les importa poco. Y hay un dato que es cada vez empieza a ser más tenebroso. No están aumentando las cifras de muertos y no se ha dado ninguna cifra de desaparecidos. Se hace extraño, vamos a decirlo así, porque sí que es cierto que se habla de esa acta que hablaba de 1900 potenciales desaparecidos, pero también es cierto que esa acta es de la gente que en las primeras horas no encontraba algún familiar y puede ser que se hayan encontrado posteriormente, con lo cual es difícil de establecer exactamente el número, seguramente hasta las próximas horas o días. Sí que creemos, los medios, todos esos medios que se dedican en muchas ocasiones a, no sabemos exactamente a qué, recordarán que las portadas más duras, más intensas que es necesario que haya, pues son aquellas portadas, por ejemplo, si hablamos de 220 aproximadamente fallecidos, pues que algún medio se dedicara a sacar en portada 220 fotos, 240 si quieren, o de los desaparecidos. Eso impacta, porque ahí veríamos adultos, niños, jóvenes, hombres, mujeres, todo tipo de gente. ¿Recuerdan cómo se hizo en los atentados del 11 de marzo en Madrid? Se hizo una función así. Y esas portadas, curiosamente, venían de un lado. A veces parece a algunos que no sepan cómo comunicar las cosas y cómo inmiscuir a todo el mundo en una situación donde nosotros seguimos diciendo que hay que intentar mantener la calma. Algunos hablaban hoy de rotura del Estado, que esto se va a llevar delante la monarquía, que se va a llevar delante a Pedro Sánchez, que se va a llevar adelante a todo el mundo. Lo que sí que se debe llevar por delante, y esto lo decimos ya sin ningún tipo de piedad, es obviamente a la rigidez del Estado. El Estado es rígido y es insostenible en el siglo XX, en el siglo de la flexibilidad, siglo XXI, perdón, que a veces nos despistamos, el siglo de la flexibilidad, que el Estado nos quieran hacer entender que depende de que un señor no ha enviado una carta para activar una alarma. Eso es la peor situación porque eso denigra al Estado, denigra a las autonomías, denigra a todos aquellos que pagamos impuestos y pensamos, ¿para qué cojones? ¿Solo para activar protocolos por escrito y hacer que la gente se muera? Hombre, algunos pensamos que el Estado tiene más cosas que hacer que sentarse esperando, como ha hecho el presidente Sánchez, a que la gente muera por evitar ayudarles. Si os parece, empezamos este día realmente complicado, donde ha habido muchas cosas. Volvemos a centrarnos exclusivamente en Valencia. Somos conscientes, por cierto, que hay más temas, pero también somos conscientes que la vorágine y todo lo que está llevando en eso que nosotros ya estamos denominando, recuerden, desde hace 3 días por redes, cisne negro, esas situaciones
que no se esperan, que no se planifican y que de golpe pueden convertir y dar un tumbo a toda la situación, pues pueden ser superiores a cualquier otro escándalo que está existiendo. Deben seguramente ser colaterales, vamos a decirlo así, con todas las historias que vamos explicando desde hace meses. Hoy lo que está claro, que ha quedado definido un liderazgo, el de la Casa Real, y una cobardía, la del presidente Sánchez. Aquí habrá discusiones de todo tipo. Hay desde gente que se considera o se declara totalmente republicana, que ha dicho ole al rey y a la reina, hasta gente que dice no, que van en el mismo saco y hay que eliminarlos a los dos. Miren, aunque sea por practicidad, vamos a decirlo así, una cosa es cambiar al presidente del gobierno, moción de censura con un candidato que incluso algún socialista podría votar, porque ha llegado a la deriva un psicópata narcisista como el señor Sánchez, y otra es cambiar todas las instituciones, porque seguramente sería el fin de todo. Porque ya han salido las ratas, se lo pueden imaginar, intentar aprovechar algún momento. Hablamos de los Puigdemont y de todos esos tarados habituales que tenemos en este país. Hay que pensar que lo que ha pasado hoy, la realidad, es simplemente que se han presentado en Paiporta el rey, Sánchez y el señor Mazón. Uno ha huido fingiendo un golpe que según parece no ha sido, con una cara desencajada, luego sacando fotos, filtrando fotos de cómo me han dejado el coche, como si fuera, perdón, y vamos a decir algo que a lo mejor sorprende a más de uno, como si resultara que no hay cámaras ni teléfonos grabando. Señor presidente, señor académico, por favor, preparen bien las cosas, porque cuando salen del acto hay vídeos donde se ve a toda la comitiva oficial saliendo. El coche, por cierto, se pasa por una línea continua, un detalle de esos que a lo mejor habría que montar al conductor. Suponemos estaba Sánchez Centro Histérico llorando o meándose encima, y no tiene los vidrios rotos. No tiene los vidrios rotos. No nos aparecen unas fotos donde vamos, parece que ese coche ha estado en Gaza o en cualquier otro lado, donde, por cierto, sí que hay miles de coches que sí que parece que hayan estado en Gaza y sobre los cuales la Guardia Civil, que ha abierto una investigación sobre estos hechos, a ver si llega a la conclusión de que los vidrios no están rotos antes de las fotos, y estima que aquí ha pasado algo raro, porque decimos, es muy curioso que quizá la Guardia Civil debería investigar por qué hay 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 coches amontonados por la negligencia de un presidente, la mala fe de un presidente de no preocuparse por sus ciudadanos. Porque eso que ayer le conferimos el carácter de asesinato masivo, el Pol Pot español, debería sumarse, sería lo coherente, no la dimisión de Sánchez, sino la detención de Sánchez por un delito claro. Porque además Sánchez, sabemos que esto es muy difícil de entender y sobre todo de visualizar, pero desde aquí saben que nos gusta a veces lanzar iniciativas, vamos a decirlo así, alguno estará pensando cómo se recogen estos guantes, porque a veces es lo que toca. Y fíjese que cuando ha pasado todo esto, el rey y la reina han recibido chillos, pero han calmado en cierta manera la situación y han podido intercambiar impresiones. Algunos creen que era un riesgo inasumible acceder hoy a la zona de Paiporta o otra, y algunos pensamos que, coño, que si tú eres el presidente de un país, qué menos que trasladarte a ver lo que pasa. Porque luego, imagínense, cuando hay un terremoto, que no viéramos al presidente del país bajando a la localidad. Diríamos, hostia, qué tío más raro, qué fascista, qué cobarde. Porque aquí lo que sucede, a diferencia de un terremoto, es que los hechos, desde el primer momento, no ha habido una intervención del gobierno. Ha habido una dejadez, un abandono, como decíamos ayer, del presidente, que lo convierten en un asesino. Porque nosotros insistimos en algo fundamental. Las primeras horas son clave
ayer aún rescataban a gente viva, ¿cuánta gente ha muerto el día de antes? Porque nadie les ha atendido. Uno ve o recuerda cualquier, y solamente lo tienen en mente muchos de ustedes, cualquier terremoto, cualquier catástrofe natural, y ven que a la noche hay equipos halógenos con focos, luces enfocando aquí. Llega a las 6 de la tarde, oiga, que nos vamos todos a casa. Que alguien se está muriendo medio ahogado, tiene las piernas aprisionadas, a lo mejor en un parking, y solo tiene la cabeza para arriba. ¡Que se joda! ¡Por Dios, que se joda! ¿Qué vamos nosotros a meter un foco? ¿O a traer máquinas para sacar el agua, que es básico en una situación como esta? No, hombre, no, que no nos lo ha pedido el presidente Mazón. Da igual, que son valencianos. Que total, nos da igual. Esa es la triste realidad. Que les ha dado igual que se muera la gente. Y cuando a alguien le da igual que se muera la gente, solo tiene un nombre. Asesino. Que es lo que es el presidente Sánchez. Y Sánchez ha empezado a construir una comunicación de lo sucedido de forma individual. Según parece, ha intentado consensuar con Casa Real y con Mazón un comunicado de crítica, digamos, a lo que ha sucedido. Pero está claro que vamos a explicarlo con dos palabras. Si somos tres, uno se larga, ¿por qué vamos a explicar los que nos quedamos que somos tan cobardes como el que se ha ido? O que hemos visto nuestra vida en peligro y por eso nos hemos quedado. Sánchez, además de criminal, eres cobarde, muy cobarde. Y se ha creado esa historia donde ha empezado, obviamente, al cabo de poco, buscando culpables y ha aparecido el señor Escolar, el que no tiene ningunos estudios, curioso apellido para ser un analfabeto, diciendo que han entrado en un chat de la ultraderecha donde dicen que estaba todo organizado. En un pueblo, curiosamente, donde gana el PSOE y donde estaba cerrado al acceso de gente de fuera, y donde parece que el presidente lo único que hace es que aquel que no le hace casito son fachas y ultraderechistas peligrosos. Él técnicamente les ha llamado gente absolutamente marginal. Hombre, seguramente sí que es cierto que la gente se ha quedado sin casa, sin comida, sin bebida. Son marginales en una sociedad y en el siglo XXI es algo marginal en este país porque es inaceptable. Pero encima acusar a la gente es de ser ya miserable. Fíjense que vamos sumando adjetivos a este personaje, que la definición psiquiátrica sería la de un narcisista asesino, porque además disfruta creando estas historias para sentirse mejor consigo mismo. Pero estos personajes al final pues acaban instruyendo y atendiendo a su propio ego para intentar vengarse de aquello que no les ha salido bien. Y es obvio y manifiesto que no le ha salido bien a Sánchez lo de hoy. Bien, como ha comentado y hemos dicho desde algún medio, porque desde su entorno, desde la Moncloa, no veían bajo ningún aspecto esta visita y no querían ir, pero obviamente no podían quedarse fuera si iba el rey, que ha decidido que él sí que iba. Fíjense, una lucha intestina. Como ha perdido Sánchez, pues no avanzará el Consejo de Ministros, venganza, os jodéis, hasta el martes no apruebo nada, y ha dado órdenes a todos los ministros para empezar a salir en los medios, como están haciendo las últimas horas, para defender su argumentario. El rey sí que habló con la gente, Sánchez huyó en un coche que luego apareció destrozado. No sabíamos algunos que los palos, las escobas rompían vidrios. Qué mala calidad tienen los coches de presidencia. Y claro, había que
avanzar además a los medios de comunicación para que no se perdiera el relato, porque lo triste es que con 200 oficiales, más de 200 muertos, lo único que le importa al presidente y a su entorno académico es el relato. Oye, que no vayamos a quedar mal, ¿eh? Que joder, que hay que empezar a hablar con medios y hay que intentar trasladar el mensaje de que nos han silbado, insultado, llamado hijos de puta, asesino a todos. No, presidente, no, señor académico. Al único que han llamado asesino ha sido a Sánchez. Porque miren, ayer y estos días lo hemos ido diciendo, Mazón es un incompetente. Vamos a decirlo así claro, es seguramente un tipo que no entendemos cómo sigue todavía ahí. Que luego de todo esto debería ser eliminado de la vida social y la política. Veremos si tiene alguna responsabilidad incluso penal. Pero un tonto, perdón, Carlos Mazón, un tonto no es un asesino. Porque es como aquella diferencia que saben, aunque sea de ver películas, la diferencia entre alguien que asesina a alguien con premeditación y alguien que lo hace involuntariamente. Solamente Mazón sería de estos. Ha habido muchos muertos bajo su responsabilidad, pero no ha tomado ninguna decisión para que la lista aumente. La diferencia, solamente porque es un incompetente, la diferencia es que Sánchez sí, bloqueando cualquier tipo de ayuda, inventándose esa rigidez del Estado para cargarse a Mazón, que ya estaba muerto, vamos a decirlo así, con lo cual comete un nuevo error Sánchez, pensando en números y cifras políticas, y el rey, que envió a la Guardia Real, fue el primer gesto que se hizo de todas las instituciones, vamos a decirlo así de claro, que ha sabido atender entre gritos, insultos, barro a la reina, a los escoltas con sangre, la situación. Se ha enfrentado, ha tenido ese momento que, recordan que hemos explicado alguna vez hace muchos años de Jordi Pujol, cuando le tiraban piedras, que allí ganó mucho liderazgo en un pueblo de Cataluña, bajó del coche y dijo, aquí se viene a hablar, no se viene a tirar piedras. Un gesto que confiere liderazgo. ¿Qué es lo que ha logrado hoy el rey con ese movimiento? Que seguramente, y los vamos a explicar, ha habido muchos errores de la Casa Real, porque no todo es tan sencillo, pero que siguiendo, digamos, la escala de lo que ha ido pasando, pues el presidente, con esa comunicación individual que ha requerido al no poder convencer ni a Generalitat ni a Casa Real de hacer un comunicado conjunto, pues ha tirado de sus medios prostituidos. Ya hemos dicho del señor Escolar, que dice, vamos, que era la ultraderecha en un pueblo donde gana, por cierto, el Partido Socialista y la alcaldesa socialista, o de la señora Inchorrondo, que ha definido de que es el argumento, la línea que ha salido hasta la Moncloa. Hay que decir que esto es una protesta contra todos. Solo ha faltado que dijeran que también se fue el rey, cuando es obvio y notorio, suerte de las cámaras, que el único que se larga es el cobarde de Sánchez. Obviamente se ha sumado también la cadena SER. ¿Qué van a hacer todos estos basuras? Perdón, pero esta gente son unos mierdas intelectuales, y hay que decirlo así de claro. Ya verán mañana qué dice la Barceló. Dirá que hoy el Estado está en riesgo. ¿Qué es lo que quieren ahora, viendo la mierda desde el gobierno? Quieren intentar elevar el riesgo, y ya hablaremos al final, a una rotura total del Estado. Porque ellos se ven fuera y son tan egoístas, tan narcisistas, tan enfermos mentales, que quieren verse fuera destrozando el país. Y como decíamos, la Casa Real, pues no todo ha sido aciertos. Ha sido un acierto decidir ir, ¿qué menos? O sea, una catástrofe, la peor en Europa de hace años, de todo este siglo seguro, pero de hace muchos años también, la peor en España en democracia. Una zona arrasada, como si hubiera quedado una bomba nuclear. Claro que debe ir la Casa Real. Bueno, claro que debería haber ido el ejército. Como ha recordado más de uno, resulta que en Afganistán vamos a montar historias en 24 horas y aquí
5 días y aún están los coches ahí en medio. Y ahora hablamos de organizaciones, porque a la Cruz Roja se le ha ocurrido decir hoy que ha enviado 430 toneladas a Gaza, que está muy bien, ¿eh? Pero hombre, comunicación, señores, un poco de respeto. Un poco de respeto. Sindicatos, ustedes han visto a los sindicatos organizar en sus sedes, que pagamos todos, por cierto, UGT, comisiones, recogida de cosas para Valencia. Ninguna. Coño, si hubiera sido en Pontevedra o en Vigo sí que se hubieran quedado sin gambas y marisco. Pero aquí, organizaciones de esas de izquierda que se movilizaban, recuerden, el Nunca Más, etcétera. Claro, entre irse a comer pulpo y irse a comer una paella, pues prefieren el pulpo. Nadie dice que no tengan mal gusto culinario, ¿eh? Una vergüenza. Una vergüenza. Han quedado retratados. Y por eso decimos que obviamente ha habido errores en la Casa Real, porque la precipitación de los acontecimientos hace que se tengan que tomar decisiones inmediatas. Y vamos a intentar canalizarlas en dos. Para que vean, en tres, vamos a hacerlo en tres, para que vean la diferencia y la importancia de las personas. Luego cada uno que tome su opinión y que quede su opinión centrada. Y si nos escuchan de la Casa Real, que nos desmientan, si esto no es cierto, que nos lo desmientan. Y perdón, saben que no entramos habitualmente con temas de Casa Real, pero no tienen cojones quien lleva la comunicación de desmentir lo que vamos a decir. No tienen cojones, porque saben que es así. Primer momento crítico. Empieza la caída de bolas de fango, los insultos, etc. El presidente gira y se va. Le combinan al rey a girarse e irse por su seguridad y el rey mira a la reina. Perdón, pero aquí, señores de la Casa Real, hay detalles que a veces no se nos escapan y dicen de continuar. La reina recibe diversos pelotas de barro. La seguridad era muy reducida, era un nivel, si lo han visto, era fácil aproximarse a ellos como debe ser. Han intentado escuchar, han hablado, han tenido intervenciones rotundas porque había que serlo. Oiga, si quiere me quedo en Madrid, ha dicho el rey. Se ha abrazado, la reina también, han llorado. Una decisión personal del rey, continuar. Desde aquí, 10 de 10. Luego había que ir a Chiva, segundo pueblo. Chiva, la gente esperando, la gente estaba ya caldeada, porque hay que decir una cosa obvia, que a nadie le gusta quedarse en la calle, en la puta calle, y que no venga nadie a ayudarle en 5 días. Vamos, es que es de cajón. El rey se ha subido al coche y en el coche le han indicado, le han confirmado que el presidente se ha ido y que no se recomendaba ir a Chiva por temas de seguridad. Que el tema iba a ser muy complicado allí de mantener la seguridad y que estaba en riesgo incluso el Estado. Perdón, falso. Porque el rey hubiera ido a Chiva y no hubiera habido ni los insultos ni esas cosas. Porque la gente cuando está en un momento tenso lo que quiere es alguien que les escuche. En la vida diaria y en la política. El rey ha sucumbido a esas explicaciones y al no tomar él la última decisión de verlo sobre el terreno, que es la gran diferencia, se ha equivocado. El rey debería haber ido a Chiva y continuar su labor. Debería, por cierto, Majestad, creemos que no nos escucha, tiene otras cosas más importantes, supongo, aunque haría bien a veces en escucharnos. Debería coger a quien le ha transmitido esa información de que era un riesgo para su seguridad ir a Chiva y largarlo hoy mismo. Largarlo hoy mismo. Claro, si quiere jugar a ser rey, si quiere jugar a no hacer nada, manténgalo y vayas a tomar un café con él y a comentar la jugada. Es inaceptable.
Luego ha llegado la reunión donde ha dicho que el Estado ha funcionado, discurso preparado. El Estado, Majestad, no ha funcionado. Porque si hubiera funcionado no estaría la gente cabreadísima con todos ustedes. Y hay que admitir la autocrítica. Ha sido un fracaso rotundo. Lo hemos dicho, no podemos llegar en 24 horas a Afganistán y tardar 5 días en quitar unos putos coches con muertos de las calles. No podemos hacer eso. El Estado ha fracasado. Y hay que empezar a asumir los errores y decirlo con franqueza. Que usted, Majestad, no puede cesar al presidente, obvio. Esto es democracia. Pero sí que puede y debería hacer. Claro, si quiere seguir siendo rey. Si lo que quiere es irse fuera, también está en su derecho, obviamente nadie le obliga a hacerlo. Yo creo que le hace ilusión ser rey. Pues debería estar mañana a primera hora en Valencia con una pala en visita privada. Si quiere sin cámaras, no se preocupe, que la gente ya hará fotos. No hace falta llevar un equipo. Se presenta con 5 o 6 miembros de la Guardia Real, que venga su señora, 5 o 6 más si quieren, y se dedican a lo que han dicho hoy, a ayudar. Y se ha de estar 2 días, y se ha de comer de rancho, y se ha de comer agua, estar sin agua, lo hace. Que parece que también usted está en forma. Porque la Casa Real, no se olvide, Majestad, depende de las decisiones del presidente del gobierno. Y ahí creo que todos lo tenemos claro y lo hemos explicado en muchas ocasiones. Pero puede marcar su agenda privada. Yo, porque no soy de Valencia, sino diría, yo le invito a comer mañana a Paiporta. Bueno, no me da tiempo, y yo estoy muy mayor para estas cosas. Pero yo si quiere le invito a comer a Paiporta mañana. Un acto privado. Seguro que hay gente que nos abre su casa y nos da de comer lo que sea. Y para esos actos usted no tiene que justificarse delante de nadie. Son actos privados. Carles Enric le invita a comer. Si quiere que venga con su esposa. Yo me cojo el coche, bueno, me tendrá que llevar alguien, y me planto mañana allí. Esa es la realidad. Hay que tomar decisiones cuando hay que tomar decisiones. Y el rey, cuando la ha tenido que tomar con su propio criterio, viendo con sus ojos, ha decidido apostar por el liderazgo. Cuando ha tenido que escuchar a terceros, se ha equivocado. Ahora tiene tiempo de reflexionar y decidir qué quiere hacer. Porque mañana, miren, a lo mejor no podríamos ir a comer, porque mañana hay restricción nuevamente de movilidad en la zona durante 48 horas más, lo cual, como han recordado en algunos pueblos, donde aún no ha llegado ningún tipo de ayuda, porque nos estamos centrando obviamente en Paiporta, que es la zona cero, pero hay muchos pueblos afectados. Que nadie lo dude, hay muchos pueblos afectados, donde no han llegado, y hay muchas casas aisladas, donde nadie ha llegado. Nos hablan de la Horta de Valencia, la comarca de la Horta de Valencia, como una zona donde aparte de haber desaparecido todo, existen muchas casas donde nadie ha podido llegar. Decíamos, recuerden ayer además un tema importante, que las cifras de muertos no aumentaban, no han aumentado, y se hace extraño, porque es obvio que con una riada como la que ha habido, muchos muertos ya están en el mar. Pero no desde hoy, desde ayer, antes de ayer o más días. E irá devolviéndolos el mar como en un naufragio. Porque es lo que sucede en estas situaciones. Además, muchos muertos están en esos parkings, seguramente, que se está hablando, que mañana parece que se va a entrar en un par de ellos. Y las cifras pueden elevarse mucho. Desaparecidos, que es la otra cosa que es, perdón, pero es sorprendente. No hay datos. De heridos, no hay datos. Parece que en este caso o la gente se ha muerto o está viva. Cuando la realidad es cuando hay una catástrofe hay muertos, heridos, si no para que envían un barco hospital,
y desaparecidos. Pues solo tenemos la cifra de muertos. Solo tenemos la cifra de muertos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Y es muy lamentable, pero confirmando el asesinato masivo del presidente Sánchez, que hay heridos cuando se rescata a la gente que no ha muerto y que está sufriendo. Como aquí se ha abandonado totalmente cualquier operación de rescate en las primeras horas, solo se encuentran ya muertos. Solo se encuentran muertos porque los heridos han muerto. Y los desaparecidos o han aparecido o han muerto. Con tantos días, difícilmente se imaginarán que si alguien está, y son escenas muy duras, por ejemplo, dentro de un parking embarrado con 20 centímetros para poder respirar, con la cabeza hacia arriba, respirando, luego de 5 días se imaginarán que está muerto. Cuando hagan las autopsias, y esto lo decimos, sabemos que hay esas asociaciones que están demandando ya, alguna que se puso muy tontita ayer y luego hoy ha puesto una demanda, por cierto, su presidente, en fin, hay gente para todo en este mundo. Hay que pedir los informes de todas las autopsias para ver las horas de la muerte, porque se van a sorprender al verlas, cuando estén recopiladas todas, Porque imagínense, para poner una cifra redonda, si hablamos de 500 muertos, es probable, nosotros vamos a decir que es seguro, que más del 80% de esos muertos no han muerto en las primeras 2 o 3 horas, que han muerto a las 24, a las 48 e incluso a las 72 horas de la riada. Y eso es un crimen, porque todos esos fallecidos podían haber sido rescatados y formarían parte del grupo de heridos. Pero aquí no hay heridos. Aquí, como si fuera una guerra, señor Sánchez, no ha hecho prisioneros. O muertos, o nada más. Y eso no es aceptable a estas alturas. Y decíamos que recordarán el 11M que salieron las típicas portadas de diarios que son muy impactantes, donde aparece la foto de los muertos, porque eso lleva una carga de profundidad muy importante. Pues invitamos a algún diario que lo recopile. Porque pensamos que mucha gente será consciente, pasa que una portada no cabe en 200 muertos. Les voy a decir más. En una portada a lo mejor no hace falta ni poner la foto que se identifique, porque 200 muertos serán un puntito en la portada. Y si llegamos a 500 ni les cuento. Hay que hacer entender a todo el mundo que estamos delante de la mayor catástrofe del siglo XXI en Europa y de España, seguramente en los últimos 50-60 años. Algo, por cierto, no entraremos hoy ni seguramente en ningún programa porque aquí saben que controlamos un poco temas de meteorología y climatología, algo que hoy han salido informaciones sobre las precipitaciones que ha habido en los últimos 100 años y no es ni el primer año ni el último donde van a caer cantidades de lluvia como las que han caído. Esto es un desastre de organización, es un estado fallido. Como dijimos el primer día, no es un cambio climático, ni gilipolleces de ese estilo. Y ante todo esto, pues nosotros intentamos siempre, lo saben, apelar a la calma, a la tranquilidad. Sabemos que es días difíciles, sabemos que estas palabras a mucha gente no les gustan, que no le interese puede apagarlo, pero hoy más que nunca, porque se ha estado hablando mucho durante la tarde de todo, desde que se rompe el Estado, llamamientos extraños, todo lo que quieran. Miren, algunos creemos que lo que se va a romper en esto que podríamos denominar ya oficialmente un cisne negro es, primero, la rigidez del Estado. El Estado no se rompe así como así y además creemos que no solo necesario, sino sería un riesgo de confrontación en este país elevado. Que hay que cambiar el presidente,
que hay que detenerlo, que han de plantearse alguna moción de censura apoyada incluso por algún socialista, aunque teniendo en cuenta que los socialistas valencianos han votado, recuerden aquel miércoles a la mañana, que por cierto ya alguno ha dicho que fue el martes, no, fue el miércoles a la mañana donde empezó toda la sensación de asesinato con ese movimiento del PSOE de negarse por un lado a hacer la sesión de control, que son los miércoles, y luego votarlo de televisión, en fin, que se ha quedado claro para qué lo querían, para mantener el control con gente como la Chincha o Rondo. Pues como decíamos, hay que romper es la rigidez del Estado. Porque en lo que se ha escudado el Partido Socialista, la trama criminal del PSOE, vamos a decirlo con claridad, es en que no nos lo han pedido, en burocracia. Y esto es como, nos ponían un ejemplo hoy, pero que creemos que nos lo ha dicho, sabe que le escuchamos, nos pone un ejemplo de esto de la Segunda Guerra Mundial, de las tropas, digamos, que solo podían hacer lo que les decían las normas. Eran, curiosamente, las tropas, al primer momento, las tropas rusas, que, oiga, el manual no dice que nos podamos mover, pues nos quedamos aquí, que nos están matando, nos quedamos aquí, mientras que las tropas alemanas en un primer lado y obviamente aliadas en otro lado, pues eran más flexibles. Oye, que nos están friendo desde esa montañita, vamos a hacer eso aunque no tengamos órdenes. Flexibilidad del Estado, rigidez del Estado. Lo que ha matado gente, aparte de un psicópata narcisista como Sánchez, ha sido la rigidez del Estado, donde muchos son incapaces de tomar decisiones por el miedo al que dirán, por el miedo al que harán, y donde el máximo responsable de esa rigidez del Estado es, curiosamente, el señor Mazón. Uno, un asesino; otro, un tonto de 3 al cuarto. Esa realidad es la que debería desaparecer, no romper el Estado ni nada parecido, y a partir de ahí, de ese cisne negro ya cada vez más grande, cada vez más visible. Nos ha hecho gracia porque saben que es una expresión igual que la de asesinos que explicamos ayer, que empezamos a explicar en este canal. Bueno, nos la ha citado Pablo Iglesias y alguno más. Bueno, Pablo, si nos escuchas, saludos a tu señora. Bueno, no sé con la que estés ahora, porque golfillo eres un poco. A ver que no te salta alguna hora de las del lavabo al fondo a la derecha, que eso es una putada siempre. Aunque ahora, mira, si te salen ahora, seguramente nadie hablará del tema, porque a nadie le interesa qué haces con tu miembro. La realidad, cada vez es más evidente que estamos delante de cambios que nadie podía esperar hace unos días. Y habrá que estar muy atento, porque es obvio y notorio que las fuerzas, vamos a decirlo así, que integran el gobierno son cada vez más débiles, pero todavía tienen en la comunicación, ya hablamos de los medios prostituidos, suficiente fuerza para que mucha gente todavía les crea. Hechos como los de hoy parece que deben ser un retroceso. Las pandillas de trolls que hemos comentado, que están arrasando por redes, nosotros nos lo tomamos con mucha filosofía, ya nos hemos tragado, digamos, las de la guerra de Cataluña, no nos va a venir de esto, y las de la pandemia, con lo cual, bueno, ¿qué quieren que les diga? Pero realmente hay que seguir insistiendo en que estamos todos aquí para que las cosas vayan a mejor, para apelar a esa calma y esa tranquilidad y no volvernos locos, porque lo único que desea ahora mismo el presidente y el PSOE es romper con todo, porque se ven totalmente desesperados. Hoy ha ganado el rey la partida. Veremos si mañana sigue haciendo cosas inteligentes cuando las decide él. Acuerde, Felipe, vamos a decir Juanca, pero el rey ahora es Felipe. Felipe, invítenos a comer, haga un acto privado. A nosotros no hace falta. Invite a cualquier persona respetable de Paiporta a comer. Váyase ya. Preséntese con una pala. Seguramente no tiene ni que invitar a nadie, no vaya ni con cartera. Seguramente le van a invitar a comer. Si le ven, estar con la gente. Eso es política, eso es liderazgo, Felipe. Eso es liderazgo, que es lo que en un país destrozado como el nuestro actualmente hace falta ya.
Nosotros lunes nos vamos a emplazar a mañana. Recuerden que el miércoles estamos en Palma de Mallorca, solamente no habrá programa a la noche, porque tendremos el acto de Palma de Mallorca. Volveremos a poner mañana el cartel con todos los datos y todas esas cosas. Nosotros nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.